Mi nombre es Mariano Chicatún y voy a estar presentando mi trabajo de PIP, que es Estudio de Análisis de Impacto de Conversores ADC en Sistemas de Comunicaciones Mismo Masivo. Es del área de comunicaciones y procesamiento digital de señales y está a cargo del ingeniero de Daniel Colón. Los jurados son Edgardo Benítez, Marcelo Arauz y Darío Mendieta, que por ahora todavía no pudo llegar. Eh, bueno, Bueno, primero se va a dar una breve introducción a los sistemas de comunicaciones, con el objetivo de situarnos en el tema de trabajo de este PIP. Luego se darán algunos conceptos importantes en el desarrollo de este trabajo de sistemas MU masivos, para luego hacer una introducción al modelo de sistema considerado y la obtención de la ecuación que modela el rendimiento. Después se desarrollará el enfoque experimental, donde se detallarán las características del simulador utilizado, así como también los parámetros de entrada y los resultados obtenidos. Luego se hará una comparación entre los resultados obtenidos a partir de la ecuación desarrollada y del enfoque experimental, para luego hacer una búsqueda de la configuración óptima de los conversores. Luego se proporcionarán las conclusiones, contribuciones, limitaciones y líneas de trabajo futuras. Bueno, para situarnos en el tema de trabajo se hace una clasificación, digamos, de los sistemas de comunicaciones según el medio de transporte de la información. En este caso se utilizan un medio físico, se denominan comunicaciones alámbricas, donde se utilizan señales eléctricas, se denominan por cable, y si utilizan señales lumínicas, se denominan por fibra óptica. Algunos ejemplos de comunicaciones cableadas son los de pares trenzados y de cable coaxial. Un ejemplo de comunicaciones por cable de pares trenzados es los sistemas telefónicos, mientras que para cable coaxial hay algunos sistemas de TV que todavía se siguen usando. Dentro de las comunicaciones inalámbricas tenemos el radioenlace, que generalmente es antena-antena o punto a punto, se suele llamar, satelital, que es, por ejemplo, el sistema de GPS o el sistema de DirecTV, por ejemplo. Y las comunicaciones móviles, que es en el tema de estudio en este trabajo. Bueno, vamos a hacer un breve repaso histórico de las comunicaciones móviles. Para esto, bueno, en la primera generación se utilizaba tecnología analógica con un estándar, con una calidad de voz baja para los estándares actuales y velocidades de transferencia del orden de los kilobits por segundo. En la segunda generación se pasa a la tecnología digital con la multiplexación por división de tiempos. Se introduce el primer estándar de comunicaciones, que fue el GSM, que significa Sistema Global de Comunicaciones Móviles. Se mejora la calidad de voz y hay velocidad para transmitir datos, y se introducen los SMS. Se logran velocidades del orden de los 56 kilobits por segundo. La tercera generación adopta el CDMA, que es el acceso múltiple por división de código, que son varias técnicas de multiplexación o acceso al medio, basadas en técnicas de espectro expandido o ensanchado. Integración a Internet, contenidos multimedia a partir de la transferencia de datos y velocidades del orden de los 2 megabits por segundo. En la cuarta generación, el salto tecnológico es la implementación de la modulación o FDM, que significa multiplexación por división de frecuencias ortogonales, y se logra la reproducción de contenido multimedia en tiempo real. Velocidades de transferencia hasta 20 megabits por segundo. La quinta generación, que está actualmente en desarrollo y en una etapa primaria de implementación en algunos países, tiene como principal salto tecnológico el uso de sistemas MIMO, pero no todavía de sistemas MIMO masivos. Bueno, la empresa china Huawei, que es líder mundial en el desarrollo de tecnología de smartphone 5G, investigó y planteó los objetivos que la red 5G debería cumplir. Estos son velocidades de transmisión de hasta 10.000 megabits por segundo, capacidades de red 1000 veces mayor al LTE, latencias extremadamente bajas del orden de 1 milisegundo y una reducción del 90% en los costos energéticos. Cabe destacar que
la red primaria, o sea, la red 5G que se está implementando todavía no cumple con estos objetivos, pero se espera que los cumpla en una siguiente iteración de la red. Bueno, la principal respuesta tecnológica a los objetivos de los sistemas MIMO aparece, o sea, a los objetivos de la red 5G aparecen los sistemas MU-MIMO, masivos. El término MIMO significa múltiple entrada, múltiple salida y habla de la comunicación entre múltiples antenas en el transmisor contra múltiples antenas en el receptor. En las comunicaciones móviles se suele distinguir entre la subida de datos o uplink de la bajada de datos o downlink. El uplink es la comunicación desde los terminales móviles hacia la estación base, que la estación base la denominamos también BS, y es la antena o las antenas en una ubicación física fija en la torre de comunicaciones. El downlink es la comunicación en el sentido contrario, es decir, desde la estación base hacia los terminales móviles. El término multiusuario significa, el término MU significa multiusuario y se refiere a la comunicación de muchos terminales móviles de antena única contra las antenas de la estación base. Los sistemas MIMO masivos proponen un uso de aproximadamente 50 antenas en la estación base o más. Bueno, se detallaron algunos de los conceptos, algunos conceptos clave de sistemas MIMO, como por ejemplo la diferencia que existe entre sistemas SISO, que son de una antena en el transmisor contra una antena en el receptor, sistema SIMO, que es una antena en el transmisor contra múltiples en el receptor, MISO, que son múltiples antenas en el transmisor contra una en el receptor, y MIMO, que son múltiples antenas, tanto en el transmisor como en el receptor. Estos son el tipo de sistemas que se estudian en este trabajo. La figura B muestra los mecanismos principales que tienen los sistemas MIMO que proporcionan ventajas sobre otro tipo de sistemas. El primer mecanismo es de diversidad espacial, que permite mejorar la confiabilidad al utilizar distintas rutas de propagación para enviar las mismas porciones de datos, lo que mejora, digamos, la cantidad de transmisiones correctas, básicamente, lo que proporciona una ganancia por confiabilidad. El otro mecanismo es el de multiplexación espacial, que permite incrementar la tasa de datos al utilizar distintas rutas de propagación para enviar distintas porciones de datos. Esto es posible utilizando un procesamiento multidimensional de señales y proporciona ganancia por multiplexación o grados de libertad. En la figura 3 se muestra el modelo más básico de sistemas de comunicaciones, pero que nos permite determinar quiénes son cada uno de los actores para este tipo de sistemas. En este caso, en nuestro caso, digamos, el transmisor es el terminal móvil, el medio es el ambiente de propagación de las señales electromagnéticas y el receptor es la estación base o BS. En la figura 4 vemos un modelo del transmisor MU-MIMO-FDM. Vamos a hablar brevemente de cada uno de estos bloques. En la fuente de datos se realiza una codificación para eliminar ciertas redundancias en los datos. Luego, en la codificación de canal, es una técnica que permite detectar y corregir errores. Y en este caso particular utiliza la técnica FEC, que significa Forward Error Correction, y que significa corrección por adelantado de errores, de alguna manera. Lo que permite detectar errores en el receptor a partir de añadir una cierta redundancia en los datos. Luego, el interleaving o entremezclado es una técnica que permite eliminar las ráfagas de errores, evitar las ráfagas de errores al usar una mezcla ordenada de los datos. Luego se mapean los datos a un esquema de modulación digital, como el usado en este trabajo, que es la modulación en cuadratura 16QAM. Se convierten los símbolos de datos de serie a paralelo y se utiliza la transformada inversa de Fourier para generar las soportadoras OFDM, para la transmisión de datos. Luego se hace la conversión de paralelo a serie nuevamente y se agrega un intervalo de guarda OFDM denominado prefijo cíclico,
que depende del retraso por efecto del canal, por efecto del desvanecimiento multicamino. Luego, la codificación MIMO se encarga de determinar qué porciones de datos transmitirá cada antena. Bueno, la modulación no FDM se encarga de separar la parte real de la parte imaginaria de los datos, de los símbolos de datos, en una portadora desfasada entre sí 90 grados. En esto consiste la modulación FDM que habíamos nombrado para la cuarta generación de las comunicaciones. Luego, el DAC, que significa conversor digital analógico en este caso, se encarga de convertir la señal de digital a analógico y las antenas la envían al espacio electromagnético. En el receptor, en cambio, las antenas captan la energía electromagnética y se convierten de analógico a digital a partir de estos bloques, el conversor analógico digital, que son muy importantes en el desarrollo de este trabajo, ya que es donde pondremos el foco de análisis de rendimiento del sistema. El resto de los bloques se encargan de revertir los procesos correspondientes mencionados previamente para el transmisor, por lo que no los vamos a explicar en detalle. Pero sí hay que mencionar que en la decodificación MIMO se realiza la estimación de canal y la detección de datos. La estimación de canal es un bloque muy importante en el proceso, ya que permite realizar el procesamiento multidimensional de señales que nos permite aprovechar las características inherentes de los sistemas MIMO. Bueno, el trabajo se divide básicamente en tres bloques. Un enfoque teórico, donde se utilizan distintos parámetros de rendimiento para el análisis de impacto de la resolución en la resolución de los conversores. Algunos de estos parámetros son la tasa de error de bits, o BER, que es una simple relación entre la cantidad de bits errados sobre el total de bits transmitidos. La tasa alcanzable de datos, RK, que es la cantidad de bits por segundo por hertz de ancho de banda que pueden transmitirse de manera confiable. Parece otra lengua, pero eso es lo que es. Y es una aproximación a la eficiencia espectral del sistema. Y en cambio, la eficiencia energética es la cantidad de bits por segundo por hertz de ancho de banda por unidad de energía que pueden transmitirse de manera confiable. Es decir, es sumarle el aspecto energético a la tasa alcanzable de datos o la eficiencia espectral. Bueno, el segundo bloque, el B, es el enfoque experimental, donde se analiza el rendimiento del sistema bajo distintas configuraciones de los parámetros de entrada. Se analizan distintas configuraciones y que son M antenas en la estación base, K usuarios transmitiendo en simultáneo y B bits de resolución del conversor. Luego se comparan los resultados de los dos enfoques anteriores y se busca la resolución óptima del conversor para distintos escenarios de comunicación. Bueno, hubo uno de los bloques que hemos mencionado, de los bloques del sistema de comunicaciones más básico que habíamos mencionado previamente, que no discutimos, que es el de modelo de canal o medio de transmisión. Para modelar el canal MIMO se considera que cada uno de los subcanales entre los K-usuarios y las M-antenas es un modelo CISO independiente. Es decir, que cada subcanal se forma entre el K-ésimo usuario y la M-ésima antena. Para modelar cada uno de estos canales ISO se utiliza el modelo estadístico de líneas de retardo, en este caso, que igual, hay otras formas, pero bueno, este fue el modelo elegido. Después, bueno, a partir de las líneas de retardo que se observan en la figura, se modelan los canales ISO, tomando la respuesta al impulso de la ecuación 1, que permite obtener este coeficiente H para cada uno de los canales ISO, con lo que se forma una matriz que modela el canal entre las K usuarios y las M antenas. Bueno, vamos a considerar y desarrollar el modelo de sistema MU-MIMO, o FM. Bueno, la señal recibida por la estación base está dada por Y, que es un vector, el vector de símbolos recibidos, y bueno, PU es la potencia de transmisión, G es la matriz de canal, X es el vector de símbolo de datos, y N es el vector de ruido blanco gaussiano de media cero y variancia unitaria. Vamos a plantear la SINER, que es la relación señal a ruido más interferencia del sistema. La SINER es un cociente entre la potencia de la señal deseada y la suma de las potencias de ruido y de las señales no deseadas.
Bueno, se desarrolla y se obtiene esta ecuación, que algunos de los parámetros que no se mencionaron fueron kappa, que es una medida de la señal a ruido de cuantización, RK es la ganancia de detección de datos, G es la estimación de canal, es una en forma vectorial. Bueno, para calcular la eficiencia espectral como tal, es necesario utilizar la expresión de la Zinner. Pero esta expresión, la 4, no tiene una solución cerrada, por lo que se utiliza una aproximación, como habíamos mencionado anteriormente, que es la tasa alcanzable de datos, que se observa en la ecuación 5. Bueno, para esto, utilizando la expresión 5 y considerando usuarios equidistantes en la estación base, llegamos a una aproximación a la tasa alcanzable de datos RK en función de la resolución del conversor B. Algunos de los parámetros que no vimos anteriormente es M, la cantidad de antenas, K, la cantidad de usuarios, y estos parámetros mu, nu, tita y sigma los vemos en la siguiente diapositiva. Bueno, acá están las ecuaciones de mu, nu, tita y sigma, donde algunos de los parámetros que no se mencionaron previamente son epsilon, que es una simple relación entre la cantidad de usuarios y la cantidad de antenas. Después tau, que es el largo de los pilotos, y P sub P, que es la potencia de transmisión de los pilotos. La etapa de transmisión de los pilotos se realiza cuando recién se establece la comunicación y nos permite realizar la estimación de canal. Hay que notar la complejidad de la ecuación a despejar si queremos obtener una solución cerrada para la optimización de la resolución de los conversores según algún tipo de parámetro de rendimiento. Bueno, se proporciona el modelo del conversor AD, que más allá de lo que signifiquen estos parámetros, lo más importante es la relación que existe entre la potencia del conversor AD, la potencia consumida por el conversor AD, y la resolución del conversor, que tiene una relación exponencial. Recordemos que del modelo de transmisor MU-MIMO, que tenemos dos antenas por cada una, o sea, dos conversores AD por cada una de las antenas en la estación base. Entonces podemos pensar que el consumo de potencia aumenta rápidamente con la resolución del conversor. Bueno, vamos a desarrollar una expresión de la eficiencia energética a partir de considerar la tasa alcanzable de datos R, que ya veníamos viendo, y la potencia total consumida por el sistema. W es el ancho de banda y K es la cantidad de usuarios que ya veníamos viendo. Bueno, la potencia total del sistema se toma esta ecuación, digamos, y los valores, estos son P sub T, es la potencia de transmisión de los datos, eta es un factor de calidad en la transmisión, M es la cantidad de antenas, PADC ya sabemos que es la potencia el consumo de potencia del conversor, P mix es la potencia del mezclador, P filter es la del filtro, P subsyn es la del sincronizador y P STA es la potencia consumida en standby. Todas estas potencias se las considera constantes, salvo la potencia del conversor para poder desarrollar y obtener la expresión de la ecuación 13, que deja la eficiencia energética en función de la resolución del conversor. Entonces, analizando esta ecuación, la 13, vemos que tenemos básicamente la expresión de la tasa alcanzable de datos dividida por la potencia. Todo este término, P sub T, P sub mix, P sub field, P sub sin, P sub STA, se los considera constantes. Y vemos que nos queda una expresión de la potencia consumida por el conversor multiplicada por la cantidad de antenas, recordando esta relación exponencial entre la resolución del conversor y la potencia consumida. Entonces vemos que aumenta, digamos, o sea, toda esta expresión divide a la tasa alcanzable. Bueno, antes de proporcionar los resultados teóricos, vamos a detallar la metodología utilizada para obtener los resultados experimentales. El simulador que utilizamos está basado en el trabajo de Studer y Durisi y tiene las siguientes características. Está basado en el estándar IEEE 802.11b con 40 MHz de ancho de banda.
El número de soportadoras UFM es 128. Los datos transmitidos pertenecen a una constelación 16QAM. La matriz de canal se arma según el modelo estadístico de líneas de retardo que hemos visto previamente, con 4 tabs. La estimación de canal utiliza un estimador MAP, que significa máximo a posteriori, y la detección de datos un estimador MMC, que significa de mínimo error cuadrático medio. La tasa de error de paquetes, o PER, se obtiene mediante simulaciones de Monte Carlo y se fija un máximo de 200 paquetes errados. La PER es una simple relación entre la cantidad de paquetes errados sobre el total de paquetes transmitidos. Recordemos que el resultado de la simulación es la VER para las distintas configuraciones de entrada al simulador. Bueno, el sistema MIMO, o sea, la simulación del sistema MIMO FDM se realiza para los siguientes parámetros. Una cantidad de antenas que varía, una cantidad de antenas M que varía entre 8, 32, 64, 96 y 128. Una resolución del conversor que se deja variar de 1 a 6 bits y se calcula también para 12 bits porque se aproximan como un conversor de resolución infinita. La relación señal a ruido, que es una medida entre la potencia de la señal transmitida y la potencia de ruido, toma los valores menos 5, menos 3, 0, 3, 6 y 9. Al aumentar la relación señal a ruido, es necesario, aumenta la confiabilidad del sistema, por lo que es necesario aumentar la cantidad de paquetes transmitidos, ya que esto nos permite asegurar una buena cantidad de errores que nos permitan tener un buen estadístico del resultado de la VER, que recordemos es la tasa de error de bits. Bueno, esta tabla resume los tiempos de simulación para estas combinaciones de antenas y bits de resolución del conversor. Lo más notorio es que todo el tiempo total de simulación asciende a 566 horas, por lo que consideramos que la cantidad de casos simulados es apropiada, digamos. Bueno, ahora sí vamos a analizar los resultados experimentales y primero vamos a analizarlo desde la resolución señal a ruido. Esta depende de la potencia de transmisión PU, de la potencia de ruido sigma cuadrado y de beta, que es un coeficiente que modela el desvanecimiento multicamino. Estos dos se los deja constantes y beta se lo deja igual a 1. Bueno, en la figura vemos la tasa de error de bits en el eje Y en escala logarítmica y en el eje X la relación señal a ruido, la relación señal a ruido. Algo a destacar es el amacetamiento que ocurre en la curva para un bit de cuantización, que es la azul, pasados los 6 dB de relación señal al ruido. Esto ocurre también para todo el resto de las curvas, nada más que a una relación señal a ruido mayor. Está demostrado para este tipo de sistemas que ni la VER ni la eficiencia espectral aumentan, o mejoran, digamos, porque un paréntesis, es que la VER mejora si, un aumento de rendimiento del sistema es con una disminución de la VER y con un aumento de la eficiencia espectral, para que quede un poco más claro. Entonces, ni la VER ni la eficiencia espectral mejoran pasado cierto punto de aumento de la relación señal a ruido, por lo que se puede decir que se llega a una cota o aumento del límite de eficiencia espectral alcanzable o de aumento del rendimiento del sistema con un aumento de la relación señal a ruido. Bueno, luego se va a analizar el impacto que tiene la cantidad de antenas en la VER del sistema. Hay que pensar que un aumento en la cantidad de antenas necesariamente conlleva un aumento en la eficiencia espectral, ya que más antenas permiten captar más energía electromagnética del medio, con lo que se alcanza una diversidad mayor, ya que se utilizan mejor las distintas rutas de propagación. Y aumenta la eficiencia espectral. En este tipo de sistemas se considera que el aumento de la eficiencia espectral del rendimiento del sistema es monotónicamente creciente sin límite hacia el infinito con la cantidad de antenas. El cuadro 3 resume algunos de los
valores de esta figura. Finalmente vamos a analizar el impacto que tiene la resolución del conversor AD en la VER del sistema. En este caso también vemos la VER en el eje Y en escala logarítmica y la resolución del conversor en el eje X, para distintas configuraciones de antenas en la estación base. Vemos en estas curvas que también hay un amesetamiento de la señal pasado cierta resolución del conversor, que en la mayoría de los casos ronda los 4 o 5 bits, y la tabla 4 proporciona evidencia numérica de este hecho, ya que para 4 bits se llega aproximadamente a un 96% del haber alcanzable con 12 bits para estos distintos casos, y con 5 bits ya se llega a un 99%. Bueno, para poder comparar los resultados teóricos y experimentales, se evalúan las curvas teóricas para los parámetros considerados por el simulador. Es decir, retomamos el enfoque teórico para mostrar los resultados que nos proporciona la ecuación que desarrollamos. Bueno, entonces la figura 9 muestra la tasa alcanzable de datos, RK, en función de la resolución del conversor. Nuevamente vemos que ocurre también el amesetamiento de esta curva, y que no hay una mejora considerable en la tasa alcanzable de datos más allá de 4 o 5 bits de resolución del conversor. El cuadro 5, si lo analizamos en forma vertical, es decir, por columnas, vemos que vemos lo mismo que el anterior. Para 4 bits se llega aproximadamente al 95 o 96% para todos estos casos, y con 5 bits ya se llega a un 99% de la tasa alcanzable, si consideramos un conversor de 12 bits. Bueno, utilizando las expresiones que ya habíamos visto anteriormente, la 15 y 16, que son la potencia total del sistema y la potencia consumida por el conversor, con valores típicos resumidos por el cuadro 6, obtenemos la potencia total del sistema en función de la resolución del conversor, donde hay que hacer notar la relación exponencial entre la resolución del conversor y la potencia total consumida. Y vemos también que a mayor cantidad de antenas hay una potencia consumida mayor. Se utiliza la potencia total consumida por el sistema y la tasa alcanzable de datos, esta es la cantidad de usuarios y el ancho de banda del sistema, para calcular la eficiencia la eficiencia energética del sistema en función de la resolución del conversor. Y se grafica en la figura 11. Vemos, tomando los máximos de eficiencia energética para estas curvas, obtenemos los resultados que resumen los cuadros 7 y 8, donde vemos la resolución óptima de los conversores para distintas combinaciones de cantidad de usuarios, en este sentido, y cantidad de antenas en el otro. En el cuadro 8 vemos la resolución óptima también para distintas combinaciones de relación señal-ruido y cantidades de usuarios. Un detalle es que no se consideran combinaciones de parámetros donde la cantidad de usuarios sea mayor a la cantidad de antenas, porque esto queda fuera de los modelos propuestos por este trabajo. Bueno, para poder comparar los resultados, se propone el uso de esta relación aproximada, que se toma en consideración basado en conocimiento experimental de estos dos parámetros de rendimiento, que son la relación señal a ruido más interferencia y la tasa de error de bits. Bueno, entonces se sabe que estos dos parámetros se comportan aproximadamente de manera inversamente proporcional, y entonces se plantea esta relación. Para esto, bueno, se utiliza esta constante de proporcionalidad gamma, que se la deja constante igual a 1 por simplicidad, pero un trabajo futuro podría encargarse de obtener este valor y probar válida esta aproximación. Esta aproximación nos permite
de hacer una comparación directa entre los resultados obtenidos de manera teórica, que es la tasa alcanzable de datos, y los obtenidos por simulación, que es la tasa de error de bits. Bueno, haciendo uso de esta aproximación, se llega a, digamos, haciendo uso de esta aproximación, encontramos la tasa alcanzable de datos para los resultados experimentales. Por esto, de estas dos curvas vemos que, haciendo una comparación entre las dos, que tienen formas muy parecidas, pero difieren como a lo largo de toda la gráfica en un valor constante, que se lo podemos atribuir a la constante de proporcionalidad gamma o a pequeñas diferencias en los modelos propuestos de manera teórica y por el simulador. Igualmente, ambos enfoques redundan más o menos en el mismo resultado, que es que una tasa, o sea, que no hay una mejora considerable en la tasa alcanzable de datos para resoluciones de conversor mayores a 4 o 5 bits. Bueno, haciendo uso de la potencia total consumida por el sistema, que hemos visto anteriormente, se calcula también para los resultados experimentales la eficiencia espectral, la eficiencia energética, y se plasma en la figura 14. Y se hace para poder comparar, digamos, la eficiencia espectral del resultado experimental y del resultado teórico. Tomando los máximos de estos dos, vemos que también, que nuevamente redunda más o menos lo mismo, tomando los máximos de eficiencia energética, vemos los mismos resultados que antes, que es que la resolución óptima del conversor, según el aspecto energético, es alrededor de los 4 o 5 bits para la mayoría de los casos analizados, tanto para los resultados experimentales como para los resultados teóricos. Bueno, la resolución de la forma de la gráfica de la figura 14, más allá de los 6 bits, muestra una interpolación para la curva entre 6 y 12 bits, ya que estos parámetros no fueron considerados para la simulación. Bueno, en la figura vemos primero vemos los puntos máximos de eficiencia energética, es decir, los máximos de estas curvas, donde se ajusta una recta para lograr una estimación, digamos, de la resolución óptima del conversor para casos intermedios a los considerados. Vemos, bueno, en el cuadro 9 muestra también un resumen, digamos, de las resoluciones óptimas para distintas configuraciones de cantidades de antena y cantidades de usuario. Recordemos que no se consideraron, digamos, combinaciones de parámetros donde la cantidad de usuario sea mayor que la cantidad de antenas. Y bueno, para terminar, se proporcionan las conclusiones y contribuciones de este trabajo. Se realizó un análisis detallado del impacto que tienen distintos factores del sistema en el rendimiento, del rendimiento del sistema de MIMO o FDM, con detección a partir del estimador bayesiano de mínimo error cuadrático medio. Se desarrolló una ecuación para la eficiencia espectral y energética en función de la resolución del conversor AD, que es el objetivo A que habíamos planteado anteriormente. Se realizó la simulación del sistema con distintas combinaciones de parámetros de entrada que permiten analizar el efecto que tiene cada uno de estos sobre el sistema. Utilizando la ecuación desarrollada se obtiene numéricamente el óptimo de resolución del conversor para distintas configuraciones de parámetros del sistema. Se concluye que una resolución entre 4 y 5 bits es suficiente para la mayoría de los casos analizados. Esta baja en la resolución del conversor permite la baja de costos en el aspecto operativo de la implementación del sistema por la disminución de los costos energéticos y además en la implementación del sistema en sí, ya que permite utilizar hardware de menor calidad. Bueno, y algunas limitaciones y trabajos futuros de este trabajo son que, bueno, los tiempos de simulación son muy extensos debido a la complejidad del sistema, lo que limita la cantidad posible de casos a simular, y esto podría mejorarse en un 20 o 30%, pero no mucho más que eso probablemente. Una posible mejora de este trabajo podría ser el desarrollar una expresión o código computacional que calcule digamos, las combinaciones óptimas de parámetros para un escenario dado de comunicación. Una limitación es la aproximación utilizada para la comparación de los resultados experimentales y teóricos, que podría, como hemos dicho antes, obtenerse el parámetro gamma y mejorar esta aproximación o probarla válida.
Bueno, un trabajo futuro fundamental es realizar un experimento del sistema físico funcionando para contrastar los modelos teóricos y también observar en detalle cómo funciona en un ambiente real de propagación. Y bueno, dar lugar a las preguntas. No sé, el que quiere Bueno, empezar. muy bien. No sé, estaba Darío intentando entrar. No sé si estás, Darío, presente. Sí, estoy presente. Pido disculpas por mi ingreso tardío. Después, bueno, me voy a comunicar con Chicatún personalmente para explicarle el problema que tuve, pero bueno, pido disculpas por mi ingreso tardío. No hay problema. No hay problema. Bien, perfecto. Bueno, empezamos con las preguntas. Bueno, primero te aplaudimos, ¿no? Un pequeño Gracias, aplauso profe. así, limitado a la tecnología. No sé quién quiere empezar con las preguntas. Darío, creo que llegaste a escuchar un poco y no sé si tendrás preguntas del momento de la corrección y bueno, decime. Sí, la verdad que por lo general las inquietudes que tengo las trato de plantear de forma previa. Lo hice con la primera devolución. Me pareció que la corrección cumplía con mis expectativas, así que resaltar solamente el aporte que me pareció interesante para el ambiente de comunicaciones digitales que se consigue en este trabajo. Así que, por lo demás, buen trabajo el del caballero Chicatún y bueno, y el del director Cami. Bueno, Bien. muchas gracias, profe. Edgardo, ¿querés hacer alguna pregunta? Bueno, por mi parte una pregunta más genérica pensando en la proyección a futuro. Ujú. Bueno, veía las limitaciones en cuanto a la capacidad por la simulación, digamos, tanto por el uso del MATLAB, que restringía, como decías, la cantidad de usuarios, antenas. Sí. ¿Qué tan lejos ves o cuánto pensás que esto puede afectar en una aplicación práctica? Digamos, si bien tenés todavía eso, digamos, como que está un poco distante, habría que hacer, como decías, alguna experimentación práctica y demás, Ujú. pero pensando en el futuro y en cómo proyectás vos tu tesis o este trabajo, digamos, este proyecto, Ujú. ¿qué tan lejos pensás o qué tan aplicable o tan confiables son estos resultados pensando en una aplicación práctica real? O si lo extrapolás en cantidad de usuarios de antenas, si eso podés llegar a tener una estimación con los cálculos y con lo que has estudiado. Ujú. Y la realidad, digamos, creo que bueno, es por lo que, por lo que entiendo, ¿no? Digamos que en todo sistema de comunicaciones se plantean un montón de cosas que después, cuando lo implementas a nivel físico, digamos, terminan siendo muy distantes al modelo teórico que vos plantees, digamos. Entonces, es probable que haya una gran degradación, como por ejemplo, si consideramos cómo son las comunicaciones, o cómo eran, ya que a partir de la fibra óptica quizás cambió un poco, pero cómo eran antes, donde las grandes digamos, proveedoras de internet tenían 10 megas de ancho de banda y bueno, se lo tenían que repartir a 10 personas y se lo terminaron repartiendo a 100 personas. Y así es como que todo ese tipo de cosas van degradando el sistema. Pero la realidad es que creo que, según, digamos, mucha lectura de la bibliografía de por sí, que la realidad es que no hay, salvo una sola prueba experimental que encontré, por ahí hay otras, pero de las que yo encontré, que la verdad que a mí también un poco me interesaba, digamos, saber, o me daba mucha curiosidad ver si había una implementación real de esto. Y la única que vi fue con
una cantidad acotada de antenas. Durante justo el Mundial de Rusia 2018 hicieron una prueba de este tipo de sistemas, pero aprovechando, digamos, justamente que había mucha cantidad de gente en Rusia, ¿no? Cómo funcionaba este tipo de antenas, pero la verdad es que no encontré los resultados en sí de esa prueba experimental, y la realidad es que me parece, digamos, que como todo sistema de comunicaciones, una vez que vos lo pones en la práctica se va a degradar mucho, pero sí tiene como mucha proyección, digamos, porque según la bibliografía que fui leyendo y, digamos, lo que yo fui por ahí dándome cuenta, es que sí, más allá, digamos, de todas estas limitaciones de la implementación práctica, y que todavía hay que seguir refinándola antes de poder llevarlo a cabo, tiene como mucha proyección y mucho futuro, porque incluso el sistema 5G que se está implementando ahora va por ese lado, pero con una cantidad acotada de antenas incluso. O sea, se prueba generalmente con 8 antenas, 10 antenas, esos valores. O sea, y bueno, los sistemas mismo masivos quizás tienen el problema justamente este de la implementación con muchas antenas, que eso es lo que yo noto que tienen que resolver primero que nada, digamos, y que sea práctico también para colgarlo de una torre de comunicaciones. Entonces hay unas cuantas cosas a resolver, pero sí creo que tiene mucha proyección, digamos. Ok, una más, gracias por la respuesta. Por otra parte, bueno, no lo dije antes, pero muy buena la presentación, el trabajo también, la presentación escrita también. Y te quería preguntar más a tono personal y profesional, si te quieres. No sé si estás trabajando, pero ¿esto te abrió o te da alguna perspectiva futura de trabajo? ¿Pensás trabajar sobre esta línea o, Me digamos... interesa, digamos, yo creo que es acotada, digamos, un poco el campo de trabajo que hay sobre las comunicaciones en general, digamos. Hablando con otras personas, por ahí esto por ahí en Argentina al menos se queda un poco acotado, digamos, a la investigación académica, y en algunos pocos casos me parece que dentro del país, por ejemplo, el director de Daniel, que investiga sobre este tema, pero no hay mucho, me parece, digamos, por lo menos acá. Sí, quizás vi mucho en la Universidad de Linköping, creo que era, en Suecia o Suiza, alguno de los dos, que están investigando mucho, y en otros lugares también, pero acá primero, aparte me parece que esto está como todavía muy en pañales como para llevarlo, digamos, por ahí a un nivel de trabajo, de alguna manera. Es más que nada investigación académica hasta que, bueno, se desarrolle un poco más. Bien, gracias, sí, a eso apuntaba. Muchas gracias. Por mí está bien. Sí, ahí sí, si puedo, antes de que consulte Marcelo, tomar un poquito de info. En líneas generales, el estado, digamos, de avance de los sistemas de comunicaciones en vivo masivo viene por dos lados. Uno, el empresarial, donde las grandes empresas como Huawei y ese tipo de empresas van probando ciertas configuraciones que a ellos les parecen las que van a funcionar mejor. Tenemos algunas universidades, como la que mencionaba Mariano, que tienen implementado en laboratorio torres cilíndricas de hasta 100 antenas. Y bueno, como decía él, la parte experimental demanda tanto de equipamiento como de tecnología bastante, con lo cual son pocos los lugares que hacen el desarrollo experimental. Y después respecto a las simulaciones, son bastante confiables los resultados, y una cosa muy importante a destacar es que a nivel, digamos, mundial no hay una solución cerrada a la cantidad óptima de bits que tenga estos sistemas. De hecho, no se conoce, digamos, si uno transmite por un cable, se conoce la capacidad del cable, a cuál es la máxima capacidad que puede transmitir, pero no así un sistema inalámbrico masivo. Así que bueno, eso es un problema abierto sobre el que se trabaja, y entonces se recurre en los lugares donde no se tiene acceso a la tecnología a las simulaciones. Pero después, por último, la cuestión funcional de 5G va evolucionando, como decía Mariano, y lo va a hacer con las distintas iteraciones de ese tipo de sistema de comunicaciones. Nada más que eso. Gracias.
Perdón que meta también la cuchara antes que Arauz, pero bueno, gracias por la aclaración. Yo hace mucho que no estoy en el ambiente de comunicaciones, pero cuando decía Chicatún que no eran muy confiables, no estaba muy seguro de eso y qué bueno que usted hizo la aclaración. Es más, digamos, como dice Colón, no hay resultados cerrados, pero bueno, debido a las extensas corridas de Monte Carlo que se hacen, hay cotas vía simulación. Nada más, cambio. Bueno, Mariano, creo que me toca a mí preguntar. Sí, Bien, muy buen trabajo, te felicito. gracias, profe. Acá la limitación claramente es el procesamiento, ese fue la mayor dificultad seguro. Sí, En ese aspecto te quiero preguntar si podés hipotizar, si podés pensar cómo sería, para dónde dispararía los resultados en función de que el análisis que vos hiciste de hasta 4 usuarios los has considerado equidistantes, o sea, los 4 usuarios están a la misma distancia de la antena, ujú, que eso es poco habitual. Entonces, sí, en tus ecuaciones, ujú, esta modificación de distancia, cómo perturbaría y porque bueno, los más alejados van a tener menos canales, van a levantar menos canales que los más cercanos. Y, claro, y la otra variable es mayor cantidad de usuarios, cómo cambiaría en función de lo que vos podés sacar una hipótesis, no digo que lo puedas ujú. calcular. Digamos, primero, bueno, del tema de eh, el que preguntaste primero fue Equidistancia. de la equidistancia. Eh, Eso, igualmente, o sea, la realidad es que fue una aproximación bastante, digamos, estudiada de alguna manera, porque eh, esa aproximación vi unos cuantos trabajos que la hacían, digamos, y comprobaban cómo funcionaba esa aproximación de los usuarios equidistantes, y dado, digamos, eh, la capacidad del sistema mismo de aprovechar mejor los distintos caminos de propagación, que es una de las cosas que mencioné antes, es como que no difería mucho, digamos, de usar esa aproximación o no usarla, digamos. O sea, como que proporcionaba muy buenos resultados usando esa aproximación igualmente. Por eso fue que con Daniel la consideramos de alguna manera, porque estaba como bastante respaldada a nivel bibliográfico. Que la realidad, digamos, es como que no queda mucha de otra que basarse en la bibliografía por, bueno, esta falta de resultados por ahí experimentales, digamos. Yo creo que esta aproximación funciona bastante bien según la bibliografía y bueno, después la otra pregunta respecto de la cantidad de usuarios, eh, te respondo, digamos, algo parecido, pero ahí según lo que yo entiendo, a lo que le respondí a Edgardo, que es, digamos, que todo sistema por ahí se degrada una vez o sea, cuando uno considera, digamos, la situación real, ¿no? Claro. Eh, diga- o sea, la situación real se va degradando a partir de considerar, bueno, que tenés más usuarios o tenés, por ejemplo, no sé, más obstáculos o lo que sea, es como que el sistema se va a ir degradando y es como funcionan, digamos, los sistemas de comunicaciones actualmente. Siempre, digamos, teóricamente están pensados por ejemplo, para darte 20 megabits, pero no terminan siendo la realidad tampoco. Claro. Y hay, digamos, zonas donde no tenés cobertura y demás. O sea, digamos, dista mucho el modelo de la realidad en ese aspecto, digamos. Que es por ahí a lo que me refería antes, digamos, eh, de no ser tan confiable, porque generalmente pasan estas cosas en los sistemas reales, de alguna manera que distan mucho o sea, o distan un poco porque se van degradando por algunas diferencias con los modelos
teóricos, básicamente. Bien. Después, dos que son de chusma. ¿Qué plazo te llevaban estos análisis? Porque están marcados en horas, cuando vos apretabas el enter una vez que lo configurabas y te encomendabas a Dios, y te ibas 5 días y volvías, Y sí, ¿con qué máquina lo hiciste? ¿Con una PC común? ¿Cómo fue ese proceso, digamos? la mayoría fueron sí con una computadora de escritorio, digamos, eh, creo bastante, tiene unos 5 años, pero es con bastante buen hardware y bastante buena. Y la otra parte la hice, bueno, con la computadora del trabajo, algunas simulaciones también corría ahí como para adelantar un poco, pero esa parte no la tenía que mencionar en el trabajo. Está bien. Pero bueno, en sí, digamos, en general lo hacía como por bloques de combinaciones de parámetros, es decir, hacía, no sé, para todas las combinaciones de cantidades de antenas, perdón, todas las combinaciones de cantidades de usuarios, para todas las relaciones señales de ruido, para uno de los parámetros de antena, digamos, para 8 antenas, todas las otras combinaciones o cosas de ese estilo, y eso me llevaba por ahí 3 días, dependiendo, porque también la simulación iba complejizándose de alguna manera cuando teníamos, por ejemplo, más antenas o más usuarios. No, yo no lo quise mencionar eso anteriormente cuando mostré el cuadro de los tiempos de simulación, porque no se veía justamente eso en esa tabla, porque usé distintas computadoras, entonces como que no quedaba del todo bien, pero la realidad era más o menos eso, o sea, a mayor cantidad de antenas, mayor cantidad de usuarios y mayor relación señal a ruido, y aumentaba básicamente el tiempo que tardaba en simularse. Bien, está muy bien. Che, y en función del cursado de la carrera, prepararte para hacer este trabajo, insumió qué cantidad de energía, tiempo, conocimientos nuevos? Mm. Y yo creo que el primer mes, 2 meses capaz, se trató un poco de, digamos, ir interiorizándome en el tema. O sea, considerando que fue más o menos 6 meses que estuve, 6 meses y medio más o menos. Eh, el primer mes y medio fue ir leyendo bibliografía, viendo de qué se trataba el tema, porque nunca había escuchado, digamos, o sea, sí había escuchado sistemas MIMO, pero como la definición nada más y no de qué se trataban por ahí. O sea, o digamos a qué estaban apuntados, y después, bueno, ir leyendo mucha bibliografía para ir entendiendo el tema. Y además, también la primera parte fue un poco de la búsqueda de este simulador, que fue, digamos, eso fue un poco desafiante porque como que no estaban tan fijo el enfoque que le queríamos dar de alguna manera a eso. Y después de ese tiempo fue, después de la simulación, o en el medio en realidad de la simulación, empezamos a desarrollar la ecuación teórica, digamos, y ahí también hubo un proceso nuevo digamos, de lectura de bibliografía para ir desarrollando esa ecuación y que además sea, digamos, al modelo que utiliza el simulador de alguna manera, o sea, parecido o lo más cercano posible. Entonces, bueno, eso también llevó como en distintas etapas, digamos, de leer mucha bibliografía y bueno, ir aprendiendo nuevos conceptos. Bien. Bueno, por mí nada más. Yo sin hacerla muy larga, si quieren les agrego un poquito de info así lo más breve posible. Respecto a la hipótesis esta de que todos los usuarios están igualmente espaciados, se usa bastante porque hay otra capa, digamos, del sistema completo, que se encarga básicamente de si un usuario está mucho más cerca de otro, en función de la caída, digamos, que tiene la potencia de corregir eso. Entonces, básicamente, los sistemas de comunicación inalámbricos, igual que todos los sistemas de comunicaciones, están como muy por capas y los distintos problemas también están como muy separados. Es decir, por ejemplo, nosotros no abarcamos lo que es el problema de sincronización, que es un problema bastante importante. Consideramos que está todo sincronizado, después alguien, considerando nuestros resultados, se encarga de ver, bueno, cómo lo afecta la sincronización, y así, digamos, como que va por capas.
Pero si uno realmente quiere abarcar todo el problema completo, ahí son infinidad de variables. La última que quería mencionar, por ejemplo, nosotros quitamos la codificación, los códigos, la mayoría de los códigos que se agregan en los sistemas reales, justamente porque quitan un poco la relevancia o la visibilidad de cuánto afecta una cosa o la otra, o la enmascaran un poco. Y así como eso hay un montón de otras etapas que si uno las va agregando son cada vez más grandes, digamos. En todas estas universidades que mencionamos, son grupos bastante numerosos de gente que investiga estos temas y cada uno abarcado a una parte del sistema. Por ejemplo, un alumno dedicado solamente al modelo de canal, un alumno a la transmisión, uno y así, digamos, se distribuyen bastante el trabajo porque es bastante amplio, así que las hipótesis son bastante usuales en estos trabajos. Nada más. Bien. Bueno, creo que nos tenemos que ir nosotros un rato, ¿no? Sí, ustedes, bueno, se retiran un ratito, nosotros nos quedamos con Mariano acá leyendo un poco los mensajes, así bajamos un poco un cambio y bueno, ustedes dirán, vuelven cuando tengan la nota. Sí, ¿cómo nos comunicamos, Darío? Y hacemos por el WhatsApp. Por WhatsApp. Acá apagamos la cámara nomás y el micrófono, ¿no? Tengo un problema con el teléfono yo. Se me rompió la pantalla y no puedo usar el WhatsApp. Pero Bien. conseguí otro teléfono chiquitito donde puedo hacer una llamada por la red celular. Si quieren yo Sí. lo llamo o llámenme ustedes porque no tengo ningún número acá. Bien, si no tenés problema en cantármelo en forma pública el número, te hago una llamada y somos 3 y hablamos por teléfono. Estamos Dale. ahí en el grupo también de WhatsApp. ¿Es tu número? Ah, claro, el de WhatsApp. ¿Al número de WhatsApp te llamamos? Sí, dale. Dale, te llamamos, lo llamo por ahí a Edgardo y a vos. Genial, gracias. Bueno, Marian, nos quedamos nosotros nomás. Quedamos. Respirá, ya está. Sí, yo estoy tranquilo, ya pasó. Sí, se notó después la cita, ya ahí que mejoró un montón, se notó. Que, bueno, que empezaste a respirar. Sí, estaba rojo ya, ¿no? Tremendo. Che, escuchame, mirá, acá un montón de gente. Creo que estamos batiendo récord de personas que están en la transmisión, así que felicitaciones por esa convocatoria. Bastante me hiciste caso con el tema de spam. Sí, tiré spamé por todos lados, como me dijiste. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si aparezco, no aparezco. No aparezco. Ahí está. Mira, me puse la camiseta para... Vamos. Che, siempre bueno, acá. Mirá, un montón de gente, sí. Un montón de gente acá, la verdad. 35, 36 personas y estamos batiendo récord, digamos. Así que, bárbaro. Juli, 4N, no sé. Juli, bueno, muy grande, Marian. Felicitaciones. Barbarroja también, que es genialidad del trabajo. Juliano también dice muy bueno tu trabajo, Marian. Felicitaciones. Barbarroja de nuevo. Barbarroja desde el principio está dándole muy bien ahí el aguante. Valgati también, genio, felicitaciones. Salva Rastren también, muy bueno, Marian, felicitaciones, buen trabajo. ALC también, muy bueno, grandes, felicitaciones. Mariano Marcelo, digo, pregunta acá, ¿cuál fue tu mayor dificultad que encontraste en estudiar ingeniería electrónica? Una pregunta profunda, pensala, que sigo diciendo los saludos mientras tanto. Moni Bernini, felicitaciones Mariano. Bueno, Juli, felicitaciones ingeniero, ya todos te dicen ingeniero. Un montón de gente, la verdad que... Ajá, casi 100 espectadores. Bueno, no rompiste de récord, acá tenemos uno con 100 espectadores. Pero bueno, recontra re bien. A mí me dieron 15 nomás, así que estuvo re joya. Acá Macarena 94, re bien Marian, excelente trabajo, felicitaciones. Así que la rompiste, dice. Bernie dice, qué lindo Mariano, felicitaciones. Gaby y Moni te mandan saludos. Y bueno, eso por ahora es todo. Saludos para ellos. Seguro que están escuchando buenísimo. Bueno, orgulloso de tu madre, dice. Bueno. Marian, respóndeme, a ver, ¿cuál fue tu mayor dificultad en estudiar ingeniería electrónica? Preguntaza, ¿eh? Sí, difícil. Creo que fue, sinceramente, por ahí, digamos, yo me mudé a Cipolletti y fueron un poco de cambios que, digamos,
yo me mudé a la casa de mis abuelos y la verdad que fue la mejor decisión que tomé y la pasé espectacular con ellos. Ahora, bueno, ahora estoy en Zapala, pero también le dedico mucho de todo este logro a ellos y bueno, a mi familia, a mi mamá, a todos los que están, a mi viejo, a todos los que tengo, bueno, tengo muchos familiares que están mirando, creo, están en Canadá, mi viejo, mis tías y bueno, a todos, digamos, a mis amigos también que siempre me bancaron, eh, pero bueno, eso ya lo sabe cada uno. Yo creo que fue en principio la adaptación, digamos, y el tema de decidir realmente qué era lo que quería por ahí. O sea, de estar, no sé, pasándola como la pasás, no sé, en álgebra 1 y 2 y, y- y tener, qué sé yo, esa sensación de no sé si esto es lo que me gusta, pero la realidad fue que una vez que pasé esas etapas y que fui dándome cuenta más que significaba la ingeniería en sí, no me arrepiento, digamos, para nada y pude sortear eso gracias a, digamos, bueno, el apoyo de mucha gente, de hablar con mucha gente también, digamos, sobre lo que se trata en sí y digamos que no es solamente ese primer periodo que es un poco distinto a lo que es el resto de la carrera en sí. Sí, tal cual. Vos sabés que mientras vos hablabas, yo también me acordaba, álgebras, análisis, yo tuve un periodo oscuro en la carrera, Sí, ¿no? Pero sí, sí, después como que ya hace la luz, ¿viste? Bastante sí, interesante, ¿no? sí, 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 es verdad eso. Eh, bueno, che, la verdad que de mi parte, genial el trabajo, muy interesante, digamos, el grado de aplicación, ¿no? Que tiene es bestial y como decía Es Daniel, bestial. también la cantidad de variables que tiene, que en ningún momento, o por ahí capaz que se me pasó, Mm, tampoco pensé en las variables ambientales, ¿no? Que son, acá en la zona son un barro. terrible. Lo En digo todo el porque mundo. es un viaje, sí. Sí, sí, sí. Es Pero verdad. no, la verdad que re bien. Y bueno, la verdad que hay una cosita así que te puedo decir que la parte de comunicación no está acotado, estamos metidos por todos lados los electrónicos, ¿eh? Ah, Lo sí. digo Sí, por pero por posta, ahí, ¿eh? digamos, en otras industrias, lo que me refiero es que por ahí en otras industrias tenés como por ahí acceso más fácil, digamos, de alguna manera. O sea, como que en comunicaciones tenés que saber bastante de ciertas cosas Sí. o irte metiendo de alguna manera. Porque hay Ah, menos sí. por ahí puestos. A eso me refería nada más. Sí, ¿Vos sí. trabajás en comunicaciones? Sí, comunicaciones, control, energía, protección. Ah, Bastante ok, la historieta, pero sí. claro. Eh, y Mariam, contame, vos dijiste que estás trabajando ahora. ¿Estás trabajando en algo del Eh, rubro, digamos? O... No, ahora justo no, estaba haciendo una pasantía en YPF, digamos, una pasantía de la facultad, y Ujú. bueno, se me terminó y nada, ahora estoy buscando trabajo. Con una Bien, posibilidad de dando vueltas, pero bueno, todavía hay que esperar. mm, bien. ¿Te querés Pero la dedicar a realidad es que comunicaciones? en principio me está gustando más el tema de los datos, básicamente, o sea, de enfocarlo más al análisis de datos, o sea, digamos, la pasantía que hice era bastante sobre ese tema y me resultó muy interesante también y le vi mucha aplicación desde el lado del data science o machine learning y ese tipo de trabajos. Es más, una de las, digamos, opciones de tesis que tuve en su momento era hacer con Marcelo Moreira algo sobre machine learning. Y al final, porque lo iba a hacer con la pasantía, pero como la pasantía al final no me permitió hacer eso, fue como que, bueno, me cambié, digamos, de rubro. Pero, pero también igual las comunicaciones siempre me resultaron muy interesantes, incluso hice todas las optativas de comunicaciones que había en la facultad y hubiese hecho más también, digamos. O sea, siempre me resultó muy interesante. Bien. Siempre orientado a la investigación y teoría, ¿no? Más. Y me gusta, la verdad, me gusta. No sé todavía qué quiero, voy a ir viendo en el camino. Pero me gusta mucho, sí, me gusta bastante el tema de la investigación. Y la verdad que disfruté mucho, por más que fue, digamos, en época de cuarentena y demás, estar haciendo la investigación de esta investigación para el trabajo de PIP, digamos. O sea, la verdad que lo disfruté bastante. Sí, Y como que. eh, la verdad que yo, en primer lugar, bueno, felicitarlo a Marino por el trabajo que hizo, Gracias, eh, Daniel. un muy buen trabajo y más en esta situación de virtualidad, de principio a fin, digamos, fue
buscando y solucionando, digamos, todo lo que se podía. Por ahí, para sumar un poquito a lo que es las comunicaciones, digamos, son un universo que van desde, como decíamos ahí en la presentación, desde un cable de línea común hasta lo inalámbrico. Y en lo inalámbrico es donde se empieza a hacer un poquito más complejo para lo que se usa acá, que generalmente la mayoría de las comunicaciones inalámbricas son con dispositivos que ya vienen fabricados y configurados y uno puede tocar poquitas cosas. Y en el caso de lo que se está estudiando, de 5G, tiene que ver con comunicaciones que van a intentar pasar el canal que se utiliza ahora en Wi-Fi de 5 GB a canales que estén en torno a los 9 o a los 30 GB. Y eso tiene un poquito que ver también con lo que preguntabas sobre el medio local. Hay que ver cómo uno ajusta el canal, el modelo de canal a la realidad local. Lo importante y lo interesante de las comunicaciones, por eso es un tema tan apasionante para el que lo ve y después se queda con ese tema, es que a pesar de todas las aproximaciones, de todos los modelos, de las cosas que no son exactamente igual, el sistema funciona. Siempre, como decía Mariano, de que estén dentro de los estándares de calidad, digamos, de no sobredimensionar el sistema, de no demandar más usuarios de los que se pueden, pero aún en esas condiciones funciona. Y en las comunicaciones mismo masivo lo que prometen de alguna manera, que es el gran logro que tendrían en el caso ideal, es convertir un canal inalámbrico en algo que se parece a un cable. Porque al usar tantos caminos distintos, logran eso. Y un detalle que es lo último que aporto, que digamos, cuando uno dice, bueno, yo en lugar de mandar por una antena a una antena, voy a mandar por 100 antenas a una, en realidad no le mando el mismo mensaje 100 veces, sino que lo mando 100 veces con un centésimo de potencia a la que la estaba mediando por una antena. Y ahí es donde el sistema gana. Así que la verdad que felicitarlo a Mariano porque la complejidad de pasar por todos estos sistemas es grande y la verdad hizo un muy buen trabajo. Gracias, profe. Gracias. Marian, te leo un par de mensajes más. Acá Maxi Lab dice, bueno, orgullo, tu hermana, tus amigos te aman mucho. Dice, Franco Matt dice a los pibes besitos. Y tira muchos besitos y corazones, etcétera. Zaira Quintulaf, bueno, puros emoticones de fiesta y birra y etcétera, así que me imagino que vas a hacerle caso. Le voy a hacer caso, probablemente. Pablo Chicatún dice, espectacular la presentación, felicitaciones. Y bueno, el Marce Moreira haciendo su reclamo pertinente, diciendo que te pasaste al lado oscuro de la fuerza. Que va para los dos el mensaje ese casi. Es verdad, sí. Bueno, acá Coloradete dice grande Marianito. Y bueno, qué bueno, che, la verdad que lindo laburo. Y bueno, ahí se conectó el jurado, los dejo con ellos. Tan. Gracias por los comentarios. Por favor, un placer. Bueno, Mariano, fue durísimo, estuvimos peleándonos ahí por saber qué nota te poníamos. Te felicitamos, es un trabajo muy bueno. En la consideración tomamos en cuenta la dificultad de la problemática y cómo lo encaraste. Eso, los tres veíamos eso, la aplicabilidad para futuro, los nuevos trabajos que le pueden quedar a los siguientes alumnos que tome Daniel. Así que la nota es un 10. Buenísimo, profe. Bueno, te felicito, bienvenido al mundo de la ingeniería del lado egresado. Gracias, profe. Ya me lo dijiste para el último final y ahora de nuevo. Bueno, está bien, pero esta era una pavada entonces. Bueno, creo que merece un aplauso grupal, ¿no? Felicitaciones. Sí, como que no. Gracias, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Colega. Bien, muchas felicidades, che, a disfrutar y un lindo fin de año. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos y bueno, gracias por escucharme más que nada. Nada, felicitaciones, señor. Y bueno, que siga con éxito su carrera. Buenísimo. Gracias, Darío. Muchas gracias. Felicitaciones, éxito y gracias por la presentación a vos. Bueno, dale, muchas gracias, Edgar. Muy bien.
cerramos la defensa y nos vemos en la siguiente. En la siguiente, Marcelo. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Listo, che, un Bueno, abrazo. Un Nos abrazo vemos. y bueno, felicitaciones. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. A de nos vemos. festejar ahora, ¿eh? Sí, no te preocupes que voy a festejar.